Andrés estaba sentado detrás de un enorme escritorio en su antaño lujoso despacho, convertido ahora en la tumba de sus ambiciones. La pila de papeles que tenía delante era inútil, las deudas aumentaban, las cuentas se congelaban y los inversores se marchaban uno a uno. Por la ventana entraba el sol apagado de la mañana, pero dentro de la oficina se respiraba un aire de ansiedad gris, casi sofocante. Frente a Andrés estaba sentado Miguel, el abogado, su eterno pilar en los negocios, pero hoy incluso él parecía confuso. Andrés, he hecho todo lo que he podido. La voz de Miguel era cansada pero firme. Hemos visitado a todos los acreedores posibles, hemos buscado inversores, pero nadie quiere involucrarse en una empresa en este estado. Andrés le miró sin comprender lo que decía. Sus dedos se cerraron en puños, las uñas se le clavaron en las palmas, pero no era nada comparado con el dolor que sentía en el pecho. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. ¿Y si hay una reestructuración? Su voz era tensa, ronca. ¿Protección temporal frente a los acreedores, tal vez? Podríamos ganar tiempo. Miguel negó con la cabeza y abrió una de las carpetas, sacando una hoja de cálculos. Andrés, no tenemos nada en lo que confiar. La empresa está en números rojos, no hay suficientes activos y tus deudas no son solo retrasos en los pagos. Los deudores quieren su dinero y no van a esperar. Se hizo el silencio. Solo el viejo reloj de pared marcaba los minutos que faltaban para el inminente final. Andrés se levantó, empujando la silla hacia atrás con estrépito. Sus puños se estrellaron contra el escritorio, haciendo volar los papeles. «Maldita sea», gritó, y luego vaciló rápidamente, conteniendo su rabia. La puerta del despacho se abrió con cautela y Victoria, la secretaria, se asomó. Sus ojos se abrieron de par en par, preocupados. «Andrés, ¿va todo bien?» Él la miró con una expresión aguda, casi furiosa, pero luego exhaló y agitó la mano. «Cierra la puerta, Victoria». Ella asintió y desapareció tras la puerta. Miguel volvió a doblar los papeles en la carpeta y se levantó. «Si algo cambia, te lo haré saber enseguida. Pero, Andrés, ten cuidado. Las personas a las que debes dinero no son de las que perdonan». Andrés apretó las mandíbulas, asintió y se dio la vuelta. Un momento después, la puerta se cerró tras el abogado, dejándolo solo entre los escombros de su propia vida. Al cabo de unos minutos, se pasó las manos por la cara con fuerza, como si intentara borrar la realidad. Luego cogió su abrigo, se metió lo que le quedaba de dinero en el bolsillo y se dirigió a la salida. Victoria volvió a levantar la cabeza de los papeles cuando él pasó a su lado. «¿Volverás esta noche?» «No. No estoy aquí por nadie». Ella no dijo nada, solo asintió. Subió al coche, arrancó el motor y salió a la calle. La ciudad le pasó borrosa, edificios, escaparates, coches que pasaban. No se fijó en nada, solo condujo hasta que la luz roja de un semáforo le obligó a detenerse. Al borde de la carretera, entre la densa corriente de coches, se movía un niño de unos 10 años. Llevaba un cubo sucio y un trapo viejo en las manos. Pasaba rápidamente de un coche a otro, limpiando los cristales y murmurando algo a los conductores. Su chaqueta le colgaba como un saco, apenas le protegía del frío matinal, pero no había cansancio en sus movimientos, solo persistencia. El chico se acercó al coche de Andrés y le hizo un gesto para que bajara la ventanilla. «Tío, ¿quieres que limpie la ventanilla?» Andrés sacó en silencio unos billetes del bolsillo y se los entregó. «Gracias, pero no tengo tanto cambio», respondió sorprendido el chico. «No me servirán de nada». León se quedó inmóvil, mirándole a la cara. Luego sus ojos brillaron con una repentina comprensión. «Oye, tío, sé cómo salvar tu empresa». Andrés giró bruscamente la cabeza. Las palabras del chico sonaron tan absurdas que no se dio cuenta inmediatamente de si había oído bien. «¿Qué has dicho?» «Sé cómo ayudarte», repitió León con tanta tranquilidad, como si estuviera hablando de algo muy cotidiano. Andrés frunció el ceño. «¿Cómo sabes siquiera de mi empresa?» El chico se encogió de hombros e hizo un gesto con la mano en dirección al centro de la ciudad. «Tu empresa está a la vuelta de la esquina. Eres Andrés Romero, ¿verdad?» El mundo se congeló por un momento. Andrés miró al chico, sin creer que le hubiera descubierto tan fácilmente. «Espera aquí», dijo, encendiendo el intermitente.
Un minuto después aparcó en la acera y saludó al chico con la mano, invitándole a subir al coche. Bueno, cuéntame, dijo mientras León se acomodaba en el asiento del copiloto, dejando el cubo en el suelo. El chico dudó un momento, reflexionando. Tienes que volver a comprobar el papeleo de tu último proyecto. Andrés frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? León le miró directamente a los ojos. ¿No me reconoces? No. Mi madre trabajaba para usted como contable. Se llama Elisa Gómez. Andrés se quedó helado. Ese nombre le trajo una tormenta de recuerdos. Andrés se sentó al volante, manteniendo la mirada fija en el chico, que se acomodó tranquilamente en el asiento del copiloto. Su mente bullía de preguntas, pero permaneció en silencio, dejando que las palabras de León se asentaran en su mente. Elisa Gómez. Un nombre que no había oído en años. Una contable en la que una vez había confiado y luego había descartado sumariamente. En aquel momento le pareció lo correcto, todo apuntaba a su culpabilidad, y para él era más fácil deshacerse del problema que indagar en los detalles. Andrés exhaló con fuerza y arrancó el motor. León permaneció en silencio, esperando pacientemente a que tomara una decisión. El coche arrancó suavemente, sumergiéndolos en el zumbido de la ciudad nocturna. Andrés condujo unas cuantas manzanas antes de girar por un callejón tranquilo, detenerse en una entrada oscura y apagar el motor. León le miró con curiosidad, pero no dijo nada. Cogió el teléfono, hojeó los contactos y se quedó helado. El número de Elise no aparecía desde hacía mucho tiempo. La había borrado de su vida el mismo día que firmó la orden de despido. Se quedó mirando la pantalla durante unos segundos y luego marcó el número de la secretaria. Victoria contestó de inmediato, con voz cautelosa, como si ya supiera por qué llamaba. Póngame con el número de Elisa Gómez, dijo, tratando de mantener la voz firme. Hubo una breve pausa al otro lado. ¿Estás seguro, Andrés? Quiero decir. Estoy seguro. Solo hay que encontrar el número. Esperó en silencio unos minutos, tamborileando con los dedos en el volante. Por fin vibró el teléfono y en la pantalla apareció un mensaje de Victoria. Se quedó mirando los números durante un largo rato, como si dudara en pulsar el botón de llamada. Le sudaban las palmas de las manos, sus pensamientos iban a toda velocidad. No sabía qué iba a decir. Cuando el primer pitido cortó el silencio, sintió que el corazón se le hacía un nudo. Otro más. Vadim estaba seguro de que ella no contestaría, pero en el último momento se oyó una voz fría y aguda por el altavoz. Andrés Romero, dijo Elisa lentamente, como si estuviera saboreando su nombre. ¡Qué sorpresa! Apretó los dientes, comprendiendo que la conversación iba a ser difícil. ¿Tienes unos minutos? Hubo una pausa al otro lado. Estaba casi seguro de que iba a colgar. Si llamas para acusarme otra vez de algo que no he hecho, ni siquiera pierdas el tiempo. Su voz estaba empapada de sarcasmo. Necesito hablar contigo. Es importante. El silencio volvió a prolongarse y Andrés se preparó para el rechazo. Mañana a mediodía, respondió ella por fin. El café junto a la fábrica de ropa. Ya sabes dónde está. Lo sé. No llegues tarde. Dejó la llamada sin esperar respuesta. Andrés exhaló y dejó caer la cabeza contra el respaldo del asiento. Algo le oprimía dolorosamente el pecho. León le observó atentamente. ¿Había aceptado? Andrés asintió, sin apartar los ojos del parabrisas. Mañana. Es lista. Ayudará. El chico hablaba con tanta seguridad, como si ya supiera el resultado de la reunión. Andrés sonrió. Ojalá fuera tan sencillo. Por la noche estuvo dando vueltas en la cama durante largo rato, quedándose dormido y despertándose de nuevo con pensamientos inquietos. Recordaba el pasado, momentos que entonces le habían parecido insignificantes, pero que ahora resurgían con renovado vigor. Vio a Elisa sentada en su mesa del departamento de contabilidad, concentrada en conciliar informes. Como una vez, al pasar junto a ella, la había oído discutir con Ángel, su ayudante en aquel momento. ¿De qué hablaban? No lo recordaba, pero en aquel momento no le dio mucha importancia. Y luego estaba el día en que la llamaron a su despacho. Llevaba una carpeta en la mano y tenía la cara tensa, pero no asustada. Recordó la expresión de sus ojos cuando le anunció su despido. Sin lágrimas, sin súplicas,
solo con los labios apretados y una mirada llena de resentimiento. A la mañana siguiente se despertó con una pesadez en el pecho, como si la noche no le hubiera dado descanso. Se dio una ducha fría, bebió un café que apenas podía saborear y se dirigió a la oficina. Al pasar por delante de la mesa de Victoria, ella levantó la vista. Te he preparado la documentación de la empresa. ¿Necesitas algo más? Su voz era tranquila, pero había preocupación en sus ojos. No, gracias. Estaba a punto de marcharse, pero de repente se detuvo y añadió. Siento lo de anoche. Victoria se sorprendió un poco, pero se sobrepuso rápidamente. Lo comprendo. Gracias. Ella sonrió levemente, acompañándolo con la mirada mientras caminaba hacia el ascensor. La cafetería era pequeña pero acogedora, con cálidos paneles de madera y olor a café recién hecho. Andrés eligió una mesa junto a la ventana, desde donde tenía una buena vista de la entrada. Tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa, mirando de vez en cuando el reloj. Cuando se abrió la puerta, enseguida se dio cuenta de que era ella. Eliza tenía un aspecto diferente al que recordaba. Aún conservaba su dignidad, pero su aspecto mostraba una fría confianza. Su elegante abrigo acentuaba su postura erguida y llevaba el pelo recogido en un moño. Miró a su alrededor, le vio y se dirigió a la mesa. Andrés se levantó apresuradamente. Y Liz. No le tendió la mano, solo un gesto de asentimiento. No esperaba saber nada de ti. Se sentaron, el camarero tomó la comanda. Andrés tomó café, Elisa té con miel. Gracias por acceder a reunirte conmigo, empezó, intentando encontrar las palabras. Ella cruzó las manos sobre la mesa. ¿Debo ir? Su tono era uniforme, pero había tensión en sus ojos. ¿Qué quieres de mí, Andrés? La miró fijamente, dándose cuenta de que aquello iba a ser más difícil de lo que esperaba. Andrés miró a Elise, intentando averiguar por dónde empezar. Estaba sentada frente a él, con el rostro impasible pero cauteloso. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa y los dedos crispados, como si estuviera conteniendo la irritación. El camarero trajo té y miel, y ella le dio las gracias con una breve inclinación de cabeza, sin apartar los ojos de Andrés. Tomó un sorbo de café, tratando de ordenar sus pensamientos. La voz de León resonó en su cabeza. Es lista. ¿Ayudará? ¿Ayudaría? Podía levantarse y marcharse, dejándole que se las arreglara con sus propios errores. O peor aún, decirle a la cara que había arruinado todo lo que había construido durante años. Tienes un hijo maravilloso, dijo finalmente, observando la reacción de ella. Y Liz enarcó ligeramente las cejas, sin esperárselo. ¿Dónde lo conociste? En un semáforo. Estaba lavando los cristales de un coche. Cerró los ojos, conteniendo su irritación. Va a conseguirlo de mí. La pausa se prolongó. Ella se quedó mirando la taza, como si estuviera considerando si continuar esta conversación. Es inteligente. Se preocupa por ti, le añadió Andrés, sintiendo que perdía el hilo. No se trata de eso, dijo ella bruscamente, luego inhaló, exhaló lentamente y lo miró. ¿Qué quieres de mí? Andrés apretó los dedos, sintiendo la sequedad en la garganta. Reparar los errores del pasado. Ella se rió. Fue una risa corta y amarga, sin sombra de alegría. ¿Una disculpa después de todos estos años? ¿Y ahora de repente necesitas mi ayuda? Andrés permaneció en silencio, dejando que ella descargara su irritación acumulada. Sabía que se merecía este frío recibimiento. Tienes razón, dijo al fin. Hice algo terrible. Pero confié en la palabra de mi ayudante. Ella levantó la cabeza. Algo parecido a la rabia brilló en sus ojos. Tu ayudante dijo, conteniendo a duras penas su emoción, me acusó de algo que no hice. ¿Y sé por qué? Se puso tenso. Ángel estaba transfiriendo dinero a través de cuentas ficticias, continuó sin apartar la mirada. Me di cuenta cuando comprobé los papeles. Intenté decírtelo. ¿Recuerdas cómo terminó? Los recuerdos pasaron por su mente como si alguien hubiera arrancado un fotograma olvidado hacía tiempo. Su voz en el despacho, su insistencia en explicarse, su irritación cuando él ya había tomado una decisión. Recordó cómo había firmado la orden de despido sin molestarse siquiera en comprobar su palabra. ¿Estás diciendo que estaba robando dinero de la empresa y yo no me di cuenta? Y Liz se inclinó hacia adelante,
con la mirada dura. Exactamente. Andrés se reclinó en la silla, reflexionando sobre lo que había oído. Sentía que la ira aumentaba en su interior, contra sí mismo, contra Ángel, contra toda esta maldita situación. Karina dijo su nombre por inercia, pero se corrigió de inmediato. Elisa. Te ruego que me ayudes. Ella guardó silencio. Pudo ver cómo apretaba los labios, cómo le temblaban los dedos. Sé que no me lo merezco, continuó. Pero si hay alguna posibilidad de resolverlo, tú eres la única que puede ayudarme. Lo estudió con la mirada, como si tratara de ver si se podía confiar en él. Te ayudaré. Pero solo por mí y por mi hijo. Andrés asintió, aliviado, pero sabiendo que solo era el principio. Tráeme todos los documentos que tengas. Quiero verlos con mis propios ojos. De acuerdo. Se levantó y se puso el abrigo. Te veré esta noche. Andrés la vio salir del café. Por primera vez en mucho tiempo, había esperanza en su corazón, pero ahora se daba cuenta de que le esperaba una ardua lucha. Salió, sacó el teléfono y marcó rápidamente un número. Albert, hola. Necesito que me ayudes. Al otro lado de la línea sonó la alegre voz de un detective privado. Hace tiempo que no sé nada de ti, amigo. ¿Qué tal? Andrés miró a Elise que se alejaba entre la multitud y agarró el teléfono con más fuerza. Creo que me han tendido una trampa. Y necesito demostrarlo. Andrés se sentó en el coche delante del viejo edificio donde estaba el piso de Elisa. Sentía que la tensión le oprimía el pecho. Los papeles que tenía en las manos podían ser la clave para salvar su empresa o la prueba definitiva de su derrota. Decidido, salió del coche y se dirigió a paso ligero hacia la entrada. Elisa abrió la puerta casi de inmediato, como si le hubiera estado esperando. No había calor ni irritación en sus ojos, solo fría concentración. Le hizo un gesto para que entrara. El piso era pequeño pero acogedor, el olor a té recién hecho flotaba en el aire. Vadim colocó una carpeta con documentos sobre la mesa de la cocina, esperando a que ella empezara a ordenarlos. Elisa abrió la primera carpeta y hojeó las páginas rápidamente. Sus dedos se deslizaban sobre los números, nada escapaba a su mirada. De vez en cuando se detenía, frunciendo las cejas, tomando notas en un papel cercano. Andrés estaba sentado enfrente, observándola. Sabía que no entendía de contabilidad tan bien como ella, pero en aquel momento sentía que era allí donde se estaba decidiendo su futuro. Ella se detuvo en una de las hojas, deteniendo su mirada en ella. Luego sacó otra, las comparó y sus labios se apretaron en una fina línea. Aquí pasa algo, dijo sin levantar la vista del texto. Andrés se acercó, pero lo único que vio fueron complicados cálculos financieros. ¿Qué tipo de cálculos? Importes. Estos pagos no deberían haber existido. Estaban ocultos tras facturas falsas, pero si se fijaba bien, podía ver un patrón. Sacó más documentos y se los puso delante. Andrés miró las tablas, pero no pudo distinguir qué tenían de extraño. Son transacciones ficticias. Se crearon para retirar dinero, pero de tal forma que nadie se diera cuenta enseguida. Apretó los dientes. Ahora tenía la confirmación de que le habían tendido una trampa. ¿Pero sabía exactamente quién estaba detrás? ¿Era todo obra de Ángel? Elise negó con la cabeza mientras seguía estudiando los documentos. Tal vez, pero no podía haberlo hecho solo. Tenía a alguien ayudándole dentro de la empresa. Andrés se pasó una mano por la cara, sintiendo que la ira le hervía en el pecho. Durante demasiado tiempo había confiado en personas que probablemente estaban destruyendo sistemáticamente su negocio. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió entreabierta y León entró en la habitación. Una sonrisa de orgullo apareció en su rostro al ver a Andrés. Después de todo, has llamado a tu madre. Andrés sonrió, sintiéndose genuinamente agradecido por primera vez en mucho tiempo. Gracias por el consejo, chico. Sin ti, ni se me habría ocurrido. Elisa miró a su hijo con un ligero reproche, pero había una sombra de orgullo en sus ojos. No deberías haberte metido en este asunto. León se encogió de hombros. Pero tenía razón. Andrés sonrió. El chico era sorprendentemente brillante para su edad. Karina dijo de pronto, dándose cuenta de su error, pero corrigiéndose de inmediato. Elise, si tienes razón, alguien quería no solo sacar el dinero, sino llevar a la empresa a la quiebra.
Y Liz dejó los papeles a un lado y lo miró fijamente. Creo que los dos sabemos quién está detrás de esto. Él se tensó, previendo que no le iba a gustar la respuesta. ¿Estás segura? Sí, pero necesitamos más pruebas. Andrés respiró hondo. Todo su interior se estremecía al darse cuenta de hasta dónde había llegado esta conspiración. Llamaré al detective. Tenemos que investigar más a fondo. Y Liz asintió. Actúa con rapidez. Si Ángel se da cuenta de que hemos descubierto algo, intentará borrar sus huellas. Andrés se levantó y guardó los papeles en una carpeta. Su mente daba vueltas frenéticamente. No podía permitirse perder. No ahora, no cuando la verdad estaba tan cerca. Andrés conducía por la ciudad nocturna, agarrando con fuerza el volante. Su mente zumbaba como una colmena perturbada. Ahora tenía pruebas, pero no eran suficientes. Ángel no podía hacer esto solo. Alguien más estaba moviendo los hilos y, si no averiguaba quién era, todo podría venirse abajo en el último momento. Llegó a la oficina del detective y salió del coche. Lois le esperaba sentado ante su mesa, repleta de carpetas y papeles. El olor a café barato se mezclaba con el del humo de los cigarrillos. Le hizo un gesto a Andrés para que se sentara y le miró atentamente. Andrés le tendió una carpeta. Luis la cogió en silencio y empezó a hojear las páginas. Varias veces marcó algo con un bolígrafo, frunció las cejas, se echó hacia atrás, pensando en lo que veía. «Esto es serio», dijo al fin. Andrés esperó en silencio a que el detective ordenara sus ideas. Luis tiró los papeles sobre el escritorio y sacó el teléfono. En pocos minutos ya estaba llamando a alguien, intercambiando breves frases, anotando algo en una libreta. Andrés se sentó pacientemente, observando cómo avanzaba el trabajo. «Tenemos que comprobar las cuentas de Ángel», dijo Luis, colgando el teléfono. «Pero hay un problema». Andrés frunció el ceño. «Es demasiado cuidadoso. Puede que alguien con influencias le esté encubriendo. Las maquinaciones ordinarias no podían llegar tan lejos». Aquellas palabras no hicieron más que confirmar su presentimiento. Si Ángel era solo el albacea, ¿quién se estaba beneficiando? Luis se levantó, se dirigió al armario, sacó una carpeta y la abrió delante de Andrés. Fotografías, impresiones de correspondencia, extractos bancarios. Pasó las páginas lentamente hasta que sus ojos se fijaron en una de las fotos. Ángel estaba en ella. A su lado había otro hombre. A Andrés la cara le resultaba vagamente familiar, pero no se dio cuenta inmediatamente de quién era. Luis observó atentamente su reacción. «¿Le reconoces?» Andrés contempló la escena. De repente, todo encajó. «Es Rafael Ortiz». Luis asintió. «Lleva mucho tiempo trabajando contra ti. Y ahora viene lo mejor». Pasó la página. La siguiente foto era de una mujer. Andrés se quedó helado. Camille susurró, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «Tu exmujer», confirmó Luis. «No solo está aliada con Ortiz. Es su mujer». Por un momento, el mundo se redujo a un solo punto. Andrés miró fijamente la fotografía, sintiendo que una rabia helada subía por su interior. Todos estos años había intentado olvidarla, dejar atrás el pasado. Y ella había estado trabajando contra él todo este tiempo. Se reclinó bruscamente en la silla, entrelazando los dedos. «No puedo creer». «Más te vale creerlo. Todo esto empezó después de tu divorcio. Creo que su objetivo no era solo destruir tu negocio, sino destruirte a ti». Andrés se pasó la mano por la cara, intentando recomponerse. Ahora todo tenía sentido. Su caída no había sido un accidente. Había sido un plan deliberado. Cerró los ojos, tratando de calmar su respiración. ¿Dónde estaba ahora? En la ciudad. Puedo organizar un encuentro. Andrés exhaló un suspiro. Una reunión con Camilla era lo último que quería. Pero ahora no tenía elección. Tenía que mirarla a los ojos y escuchar la respuesta. A la mañana siguiente, Andrés se despertó antes de lo habitual. Su cuerpo estaba tenso como un resorte comprimido. Sabía que hoy sería un día crucial. El encuentro con Camila no presagiaba nada bueno, pero no podía aplazarlo. Hizo las maletas rápidamente, bebió un café solo que no podía saborear y salió de casa. Luis ya le esperaba a la entrada del hotel donde se alojaba Camille.
Asintió brevemente con la cabeza, haciéndole saber que todo iba según lo previsto. Andrés respiró hondo y entró. El espacioso vestíbulo estaba decorado con colores claros, el aire estaba impregnado del sutil aroma de un perfume caro. Siempre le había gustado el lujo, y este lugar era perfecto para ella. Camille se sentó en una mesa junto a la ventana, elegante, impecablemente arreglada como estaba. Cuando le vio, hubo un destello de sorpresa en su mirada, pero al cabo de un momento su rostro se volvió impenetrable. Le hizo un gesto para que se sentara. Andrés se sentó frente a ella, sintiendo como la tensión crecía en él a cada segundo. Ella sonrió, pero la sonrisa era fría. ¡Qué interesante! Así que habéis decidido quedar después de todo. Andrés la miró fijamente, intentando averiguar qué clase de persona tenía delante. Parecía que ya no la conocía. ¿Por qué lo has hecho? Camila levantó la taza de café, bebió un sorbo lento y volvió a dejarla en el platillo. ¿De verdad quieres oír la respuesta? Andrés no le quitaba los ojos de encima. Arruinaste mi compañía. ¿Para qué? Ella sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. Siempre has sido demasiado estrecho de miras. No eran solo negocios. Era un juego. Sus palabras resonaron en su cabeza. Podía sentir la ira hirviendo en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. ¿No te bastaba con marcharte? Camille lo miró con un ligero pesar. Nunca entendiste lo que significaba perderlo todo. Ahora lo entiendo. Andrés sintió que sus dedos se cerraban en puños. No voy a dejar que ganes. Ella se echó a reír. Demasiado tarde. Sacó el teléfono, lo puso sobre la mesa y pulsó el botón de reproducción. La grabación de su conversación empezó a sonar en el silencio de la sala. Camille se tensó, la alarma brilló en sus ojos, pero al cabo de un momento se recompuso. No cambiaría nada. Andrés se inclinó más hacia ella. Ya lo veremos. Se levantó, cogió el teléfono y se dirigió a la salida, sintiendo como la tensión se disipaba a cada paso. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora tenía una oportunidad. Una semana después, el caso llegó a juicio. Ortiz y Ángel fueron detenidos, las pruebas eran abrumadoras. Camila había desaparecido, pero su influencia ya no importaba. La empresa de Andrés se había salvado, y ahora podía empezar de nuevo. Estaba en su despacho, mirando los papeles que había sobre la mesa. La puerta se entreabrió y entró Elisa. Llevaba una carpeta nueva en la mano, pero por primera vez en mucho tiempo no había tensión en su mirada. Todo está listo. Andrés asintió. Muy bien. Ella se acercó y dejó la carpeta sobre la mesa. ¿Y ahora qué? La miró, sabiendo que la respuesta era sencilla. Ahora estamos trabajando. Juntos. Y Liz sonrió, y en ese momento se dio cuenta de que por fin había tomado la decisión correcta. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned like y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.